Muy buenas noches, señoras y señores. Siempre nos queda la palabra. Estamos una noche más aquí con todos ustedes. Y bueno, en estos tiempos un poquito complicados que nos ha tocado vivir, el tema que, bueno, del que nos ocupa hoy yo creo que nos interesa un poco a todos. Vamos a hablar de un libro que ha escrito Aurelia García García. Ella es de Lorca, aunque vive en Totana muchos años. Y bueno, el libro se llama Psicoterapia de bolsillo. Y bueno, uno de los contenidos de ese libro, aunque ella ahora nos va a hablar ampliamente de él, pero habla, según aparece en la contraportada del libro, habla de lo más profundo de nuestro ser, inyectándonos una carga de optimismo y energía positiva y librándonos de la ansiedad y del miedo que nos tiene prisioneros, con el único objetivo de mejorar nuestra vida para poder disfrutar y para poder ser libre. La verdad que unas palabras con mucho contenido. Muy buenas noches, Aurelia. Buenas noches. El libro es sobre temas de psicología, ¿no? Y sobre distintas terapias para poder conseguir eso que hemos comentado, más o menos. Bueno, distintas terapias no, es mi terapia. Tu terapia. El trabajo que yo hago en consulta, yo trabajo en Totana como psicóloga y logopeda desde hace más de 20 años. Y el libro surgió prácticamente de la necesidad de que mis clientes tuvieran en mano todo el contenido de lo que habíamos ido trabajando a lo largo de las sesiones. Incluso la idea surgió de uno de mis clientes, que bueno, yo cuando imparto mis sesiones es como si impartiera clases. Yo me considero que soy psicóloga maestra, o a lo mejor maestra psicóloga. Mi asignatura es la asignatura de la vida. Escucho muchas vidas y yo intento organizar un poquito esas situaciones tan difíciles que vive la gente. Y en esa manera de trabajar yo la psicología explicando, pues considero que mis sesiones son como unas clases y doy unas explicaciones donde incluso me apoyo de un folio para ir esquematizando lo que vamos viendo, ¿no? Realmente lo que yo voy explicando en las sesiones han sido cosas, pues fruto de tantas personas con las que he hablado y vamos, de mis conocimientos, pero también de lo que yo aprendo de ellos. Y de la experiencia del día a día, ¿no? Claro, porque se aprende, yo digo, sí he formado una escuela, pero mi escuela es muy especial. Aquí todos somos maestros y todos somos alumnos, porque yo soy la primera que aprendo con ellos. Y en una de esas sesiones, pues este ángel dice, ¿cómo me gustaría? Además lo dijo con esa cara, ¿no?, que todos traen el primer día a consulta. Dijo, ¿cómo me gustaría tener por escrito lo que me estás explicando? Porque no me gustaría olvidar nada. Y realmente la chispa, ¿no? No es que yo en ese momento dijera voy a escribir un libro, sino que, bueno, es verdad, yo no tenía nada escrito de lo que yo trabajaba en consulta, no tomo nunca anotaciones ni nada, está todo aquí archivado. Y le prometí que le haría un resumen de lo que habíamos hablado. Y bueno, pues pasaron unos días o unas semanas y pensé, digo, uy, tengo que hacer esto que me pidieron. Y yo comprobé, cuando empecé a escribir, comprobé que no podía resumir. Yo le había prometido un resumen, pero no podía resumir. Era todo importante. Y yo quería que él recordara todo lo que habíamos hablado. Se lo pasé por correo electrónico y le dije de broma, le puse, no se lo pases a nadie, no vaya a ser que algún día escriba un libro. Y fíjate tú, Mira, que está el libro aquí. Y como recuerdo de ese inicio, al final de cada uno de los temas que trato hay un resumen del concreto, tema. Sí, pero se ha quedado como el amuleto de que empecé pensando que iba a hacer un resumen. O sea que el libro de algún modo es digamos que el resumen o el reflejo de tu día a día en consulta, es, ¿no? Mi manera de hablarle a los clientes, las explicaciones que yo les doy. Les enseño pues cómo funcionamos, cómo surgen los miedos, cómo surge la ansiedad, porque es imprescindible saber cómo funcionamos para saber qué teclas tengo que tocar para arreglar mi situación. Yo intento sobre todo hacer reflexionar a las personas sobre su manera de pensar, para que poco a poco vayan saliendo de ese negativismo
estamos todos rodeados de una negatividad. Les propongo hacer ejercicios para controlar la ansiedad, ejercicios de respiración, de relajación, pero sobre todo ejercicios de pensamiento positivo. Aquí hay que aprender esa lección, pero ya. La clave está en ser positivo. Prácticamente el poder conseguir, no sé si es muy fuerte decir todo en la vida, pero bueno, pues sí, casi todo está en ser positivo. Yo pienso que la vida tiene un toque de magia impresionante y que si nosotros le ponemos fe, en el libro se habla mucho de fe, no en el sentido religioso, en cualquier sentido. Creer en que se puede conseguir, claro, y en uno mismo tal vez, ¿no? Y el ser positivo o el ser negativo está simplemente en el tipo de palabras que yo utilizo cuando pienso. Y entonces casi hacemos un análisis sintáctico. A ver, vamos a analizar qué palabras utilizo yo normalmente para hablarme a mí mismo. De la marinera. Y se hacen ejercicios por escrito, porque es verdad, necesitamos ver cómo hablamos para eliminar ciertas expresiones, ciertas palabras y sustituirlas por otras, porque al fin y al cabo somos como ordenadores, vamos programados por la vida. Según la información que yo vaya programando en mi ordenador, pues así funcionaré. Siempre se dice, es un dicho muy común, que bueno, las personas negativas atraen negatividad y las personas positivas atraen cosas positivas. Yo a veces no sé si es que la atraen o simplemente que las personas positivas lo ven positivo y bueno, todo el mundo tenemos dificultades en la vida, pero está en no cargar las tintas en esa dificultad y decir, buscar la otra parte, ¿no? Claro. Hay una frase muy simple que podría resumir eso que tú has dicho, ¿no? Somos lo que pensamos. Sí. Si yo pienso en positivo, ya no solo que venga la magia, ¿no?, y que me traiga lo positivo, sino es que es mi propia actitud la que cambia, mi comportamiento cambia. Yo, mis pensamientos son como una piedra que tiro al río, ¿no?, al agua, y se forma una onda expansiva. Igual, lo que yo piense tiene su repercusión fuera de mí. En todo lo que me rodea. Claro. Y por supuesto nuestros pensamientos son vibraciones, no están los pensamientos ahí encerraditos, ¿no? Tienen consecuencias. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Cuando yo voy en el coche, yo tengo una plaza de garaje, cuando me acerco a la plaza de garaje cojo un mando muy pequeñito y le doy al botón y la puerta obedece y se abre. Eso es porque tiene una frecuencia, el mando, que corresponde a la frecuencia de la puerta, del automático. ¿Cuánto más podrá hacer mi cabeza que el mando? O sea, yo tengo poder aquí dentro. No nos han enseñado a usarlo. En la escuela solo hemos aprendido a leer y escribir prácticamente. Pero con la fe, con la paciencia, podríamos conseguir mucho más. Siempre se dice que la mente humana tiene un poder infinito que además no está desarrollado y que no conocemos. Y que además hay una cosa que cuando se nace, se tiene una cosa que se llama instinto, que no suele equivocarse, y que conforme nos vamos haciendo mayor vamos perdiendo incluso ese instinto. Dejamos de escuchar esa vocecita a lo mejor interna que nos conduciría a buen término siempre, y nos limitamos a solo creer en lo que tocamos y en lo que medimos y en lo que vemos por los ojos, ¿no? Bueno, las vocecitas, pues sí, a lo mejor como instinto de supervivencia tenemos esas vocecitas que nos podrían encauzar, como tú dices, ¿no? Incluso la ansiedad, que la vemos tan mala, ¿no? Como diciendo, ¡buah!, la mala de la película, la ansiedad. Pues no, la ansiedad también hay ansiedad positiva. Pobres de nosotros si no tuviéramos ansiedad, ¿eh? Cualquier animalico tiene ansiedad positiva, que le hace defenderse de situaciones de peligro, ¿no? Claro. Defenderse de situaciones de peligro o calentar el cuerpo para salir zumbando, claro. Pero cuando llevamos esa ansiedad a situaciones que no corresponde, a situaciones que no son de peligro, pero mi mente la interpreta como peligrosa, allí es cuando surge la ansiedad negativa, los miedos, las fobias y demás. Y hablando de vocecitas, nosotros
la voz que no escuchamos es la nuestra. Aquí en televisión usáis a veces los pinganillos esos, ¿no? ¿No se llaman pinganillos? Sí. Y yo muchas veces pongo ese ejemplo en consulta. Vamos por la vida con 2 pinganillos, no 1, 2. Por uno nos habla la pereza, madre mía. Y por otro nos habla el miedo. Nos tienen acorralados. Y nosotros ni nos oímos. Y yo pregunto a veces, ¿qué harías si no tuvieras pereza? Si desconectaras el pinganillo de la pereza, la de cosas que podríamos hacer. Y si desconectas el pinganillo del miedo, ¡buah!, te comías el mundo. Cosas, efectivamente. Te comías. O sea, la pereza resta vida y el miedo más todavía. No somos libres, por eso... Aunque nos creamos que así es, ¿verdad? No, claro, en absoluto. No. En la contraportada, por eso lo has leído tú, ¿no? De que el miedo, pues, nos tiene prisioneros, no nos deja disfrutar de la vida. La palabra disfrutar, ¿ves?, aparece muchísimo también en el libro. Hablando de miedo, vivimos en un mundo en el que parece que nos da miedo estar en silencio con nosotros. Eso que estamos hablando de escucharnos a nosotros mismos. Yo creo que a veces llevamos esos pinganillos, pero además conscientemente, porque sentimos miedo a lo mejor. Bueno, no te creas que es tan consciente, ¿eh? De escucharnos, ¿no? De tener es cierto que no tenemos tiempo por la vida que llevamos, eso. pero sacar unos minutos para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos, lo que necesitamos, lo que de verdad buscamos, no solemos encontrarlo. Vamos nunca, muy acelerados. Tenemos muchas situaciones que analizamos muy de pasada y actuamos mucho por impulso, ¿eh? Nos enfadamos antes de analizar bien la situación, que no era para tanto. En fin, que lo hacemos más difícil de lo que es, mucho más. Nos complicamos nosotros mismos. A veces las cosas son muy sencillas, ¿no? Pues sí, yo a veces digo, si somos como sonajeros, el mecanismo... Para donde suena allí que vamos, ¿no? Para el mecanismo que tenemos es muy sencillo, pero nosotros lo hacemos más difícil, sí que es verdad. Aquí en tu currículum, tú estuviste ejerciendo, ¿no?, como profesora de educación primaria. No llegué, no, porque yo estudié magisterio y cuando terminé magisterio estudié psicología pensando que psicología me iba a complementar magisterio, pero luego descubrí que me gustaba mucho más y luego enlacé también con estudiar logopedia y realmente yo ahora ejerzo las 3 profesiones de forma privada en mi consulta y en Totana. Pero yo ejerzo pues como maestra porque trabajo con niños que tienen problemas de aprendizaje o niños que tienen problemas en los estudios y tengo que enseñarles técnicas de estudio. Pues trabajo con mayores, de todas las edades. Y logopedia, por supuesto, pues con los niños y con mayores, con los que se quedan afónicos. Muchos maestros, de tanto chillarle a los niños. Terminan, ¿verdad? Además, una de las enfermedades o de la que suelen tener siempre los maestros, de tanto forzar la voz, ¿no? Hombre, son profesionales de la voz. Claro. Tú también eres un profesional de la voz. Sí. Y yo. Y tú también, Mi herramienta de trabajo es la palabra. La psicología es un tipo de... Bueno, cualquier trabajo tiene que gustar, evidentemente, pero en concreto el tuyo tiene que ser totalmente... Tiene que ser una pasión. Porque si no, es difícil separar... Es imposible. Me vas a decir desconectar, ¿no? Cuando sales de consulta, es imposible. Porque ser como pues eso, como el árbol ahí fuerte que recibe... siempre problemas, siempre quejas, siempre y estar siempre ahí aguantando sin moverse, eso como el árbol contra el viento, ¿no? Contra el vendaval. Un cliente dijo una vez una frase que dije, ¡puf! Decía el primer día o los primeros días que vino, dice, venimos aquí a vomitarte, porque esa es la sensación. Hombre, hay de todo, hay sesiones que son más suaves, ¿no? Pero sí es verdad que la gente va a contar cosas que a lo mejor no le ha contado a nadie. Y tienes que compartir con esa persona su vida, su historia, su situación, su emoción. Mira, la palabra para mí es básica. Enseño con la palabra, escucho, pero la empatía casi que le gana. Sí. Yo tengo que vivir dentro de la piel de esa persona.
y es difícil desconectar. Yo intento, bueno, cuando llego a casa también tengo mucho en qué ocuparme, soy mamá de 4 niños. Pues entonces tienes la mente totalmente ocupada. Sí, pero en fin, intento hacer deporte, mucho ejercicio, para mí es mi medicina. Y bueno, relajarme en la medida que se puede. Tenemos necesidad en general de comunicarnos y de hablar. Vivimos en un mundo donde cada vez nos encerramos más y nuestro mundo es más reducido. Sí, hablamos más de cosas superficiales. Pero sí, todo el mundo necesita contar. Pero volvemos otra vez a lo mismo, parece que no tenemos tiempo. Sí. No tenemos tiempo de escuchar ni a nuestros hijos, ni a nuestra pareja, ni a nosotros mismos. Y parece que, bueno, cuando va a un psicólogo, pues por lo menos 1 hora o más. Aunque tengas que pagarlo, pero hay una persona que te escucha. A veces no se paga tampoco. Bueno, también trabajo para Sisa y Adeslas. Sí. Y ya, pues la persona no va ya pensando, tengo que... No, pero me refiero, o sea, no me refiero al tema económico, sí, sino que buscamos si es necesario, aunque tengamos que pagar para poder hablar y desahogarnos. De todas maneras, fíjate tú, uno de los objetivos con el libro es acercar un poco la figura del psicólogo a la gente, porque el psicólogo está un poco mal visto, no, bastante, ¿no? Es un bicho raro aquí, un entrometido. Hace, pues eso, 20 y tantos años que yo terminé, ya nos decían, el psicólogo, ya sabéis que como la psicología es muy reciente, todavía la gente no está muy mentalizada, se creen que los psicólogos son para los locos, ¡guau! Qué cosa más espantosa, ¿no? Y yo empecé trabajando en institutos, en colegios, y cuando hacía reuniones con padres, en la asociación de padres, sí comentaban eso, ¿un psicólogo para qué? Si mi hijo está bien, ¿qué tal? Han pasado esos 20 y tantos años y todavía andamos un poco ahí con verdes, esa idea, sí. uy, sí. Ha llevado al niño al psicólogo. Y ya, bueno, con el libro ya se ve que la asignatura esta no es tan rara, ¿no? Que en realidad de lo que hablamos es de cosas muy cotidianas. Pero si es que, si lo pensamos, cuando nos duele un dedo o cuando nos duele la pierna, automáticamente vamos al médico sin problema. Cuando tenemos cualquier problema, cualquier disfunción, cualquier cosa y más todavía pensando en lo compleja que es la mente. Pues lo normal es que vayamos a una persona especializada en eso. Buscamos especialistas para cada parte del cuerpo, ¿no? Pues esa también es una parte más. Al final del libro pues pongo así como una especie de mandamientos, ¿no? No en plan religioso, pero con la idea de resumir en 10 puntos consejos, ¿no? Y uno de ellos es cuida tu mente tanto o más que tu cuerpo, que la tenemos a la pobre abandonada. De mente sana, incorpore sano, las dos cosas van completamente unidas, ¿no? Y sin una... La cabeza está enroscada en el cuerpo. De hecho, yo creo que la mente rige prácticamente, nos rige para todo. Prácticamente no, para al 100%. Todo. Es quien manda, ¿no? Claro, sí. Lo que yo digo, el cuerpo lo obedece. Ahí está el ejemplo de las personas neuróticas, por ejemplo. Puede generar una enfermedad perfectamente sin padecerla y al final terminar padeciéndola. Claro, ejemplo, la mayoría de los trastornos de las enfermedades son psicosomáticas. Quiere decir que nosotros mismos la podemos provocar con ese exceso de estrés, de ansiedad, de negatividad. Así que hay que tener mucho cuidado. Con lo cual volvemos a lo mismo. Es interesante leer tu libro para aprender a quitarnos toda esa negatividad y toda esa ansiedad. Pero fíjate tú, el título, un poco atrevido por mi parte de psicoterapia, parece que el libro solo va dirigido a personas que necesitan un psicólogo, ¿no? Porque estén pasando una depresión o ansiedad o tal. Pero no, es un poco engañoso ese título. El libro es para todo el mundo, porque yo hablo de la vida y hablo de cómo funcionamos y eso es necesario para todo el mundo. Todo el mundo necesitamos en un momento determinado hacernos a nosotros mismos, una pequeña psicoterapia, ¿no? Bueno, lo que hablábamos antes de reflexionar y de pensar en el porqué y en el cómo. Es una filosofía de vida. Yo propongo una filosofía de vida con el objetivo ese, como hemos dicho antes, de disfrutar nuestra vida, que es el mayor regalo que tenemos. Sí, y que la pasamos sin enterarnos. ¿No? Cuando nos venimos a dar cuenta se nos va prácticamente... Nos centramos más en lo que no tenemos, en los problemas que aparecen, en los errores que cometemos
y no nos centramos en agradecer, en valorar lo que sí que tenemos. Estamos muy pendientes del pasado, wow, la de puertas que todavía me quedan por cerrar. Estamos muy pendientes del futuro, de un futuro negativo, con una visión catastrófica. Pero si no tenemos ni idea de lo que va a pasar en el futuro y el pasado ya no existe, pasó, el presente. Hay que vivir el hoy, ¿no? Eso. Además, tu libro ha aparecido, yo creo que en un momento importante, por el hecho de que, bueno, estamos pasando una situación, no me gusta utilizar la palabra, está ya muy manida, ya está bien que la utilicemos, una situación muy complicada. Es cierto que hay mucha gente que está pasándolo mal, pero también es cierto que hay mucha gente que bueno, pues que sigue teniendo su trabajo, que sigue ganando su sueldo, pero sin embargo es como si todos no hubiésemos no sé, imbuido en esa idea y en esa palabra, y todos estuviésemos Estamos todos programados con esa frase, y haces muy bien en no nombrarla. Cuanto menos la nombremos, mejor. Y no es que el libro haya aparecido en esta época por esta situación, ¿no? Porque yo pienso que desde que el hombre es hombre, por una razón o por otra, ha tenido motivos, vamos, de sobra para tener problemas. Pero bueno, es una época diferente en el sentido de que intentamos hacernos más conscientes de la importancia de retomar el ser positivos, el valorar, el agradecer. Ronda por ahí mucha idea espiritual, no ya tanto religiosa, sino que necesitamos iluminar nuestro camino de alguna manera, ¿no? Yo en muchas de las dedicatorias que hago a la gente cuando consiguen el libro, les pongo la idea esa de que mis palabras emanen luz, ¿no? No luz en el sentido religioso, sino luz en el sentido de fe, de aclarar ideas, de encontrar un de camino, esperanza, ¿no? Que a veces no vemos el camino, ¿no? Claro, y está ahí, lo tenemos delante de nosotros lo estamos mismos. pisando el camino. Además, que cuanto más miedo sientes, más te aterra, menos ves. Claro. No ves nada. La venda en los ojos. Y a veces tenemos delante de nosotros tal vez la solución